En la penumbra de la cordillera, mientras el viento recorre los picos como un susurro de antiguos dioses, una figura emergió de la niebla, portando el eco de un imperio que había sido arrancado de la tierra. Era José Gabriel Condorcanqui, hijo de la sangre inca, quien bajo el nombre de Túpac Amaru II, decidió desafiar al gigante español que asfixiaba a los pueblos del altiplano. El Perú del siglo XVII estaba desgarrado entre la opulencia de los virreyes, la ambición de los criollos y la humillación de los campesinos que cultivaban la tierra bajo el peso de tributos imposibles. Las haciendas se extendían como sombras sobre los valles, y el sonido de los machetes contra la madera resonaba como un latido constante de resistencia. En medio de esa opresión, la figura de Túpac Amaru II se alzó como una llama que se negaba a apagarse. Su linaje no era mera genealogía, era un vínculo con el último soberano inca, ejecutado en 1572, cuyo nombre había quedado grabado en los muros de los templos y en la memoria de los descendientes. Los relatos de los ancianos hablaban de una sangre que corría roja como la tierra mojada después de la lluvia, una sangre que llevaba la promesa de volver a levantar la corona del sol. Cuando Condorcanqui adoptó el nombre de Túpac Amaru II, no solo reclamó un título, sino que invocó un sueño que había sido sepultado bajo la ceniza del colonialismo. Los primeros años de su vida transcurrieron entre la quietud de los campos de Cusco y la educación que recibió de los misioneros, quienes le enseñaron a leer y a escribir en castellano, pero también le mostraron la crueldad del sistema de encomiendas. Cada noche, o bajo la luz temblorosa de una vela, escuchaba los cantos de los quechuas que hablaban de la libertad perdida, y esas voces se convirtieron en la melodía que guiaría sus pasos. En 1771, la presión fiscal del rey Carlos II alcanzó su punto máximo. La ley de la reforma obligó a los indígenas a pagar impuestos que nunca podrían costear, mientras los españoles se enriquecían con la plata de Potosí. La injusticia se volvió una llama que ardía en los corazones de los pueblos. Y Túpac Amaru II sintió que el momento de actuar había llegado. ¿Cómo podría un hombre, armado solo con su palabra y su linaje, desafiar a un imperio que se creía invencible? La chispa se encendió en la hacienda de Quispicunchu, donde el líder indígena Manco Catari, aliado de Túpac Amaru II, lo ejecutó a un capataz español que había maltratado a los campesinos. Ese acto de rebeldía resonó como un trueno en los valles, y la noticia se propagó rápidamente, despertando el deseo de venganza y de justicia en los pueblos cercanos. La respuesta fue un levantamiento que se extendió como una ola, arrasando con los puestos de control españoles y tomando el control de las rutas de comercio. Si esto te está resonando, dale like y cuéntame en los comentarios qué sientes al escuchar la historia de este rebelde que encendió la llama de la libertad. A medida que la rebelión crecía, Túpac Amaru II se presentó ante sus seguidores como el legítimo heredero de los incas, vistiendo la corona de plumas y portando la bandera con el sol dorado que simbolizaba la unión de los pueblos andinos. Sus discursos estaban cargados de imágenes poderosas. Describía a la montaña como madre protectora, al río como arteria que alimentaba al pueblo, y a la estrella del sur como guía para la victoria. Cada palabra era una pincelada que dibujaba un futuro donde la dignidad volvería a florecer. Los españoles, sorprendidos por la magnitud del levantamiento, enviaron al capitán español José de la Serna, quien intentó sofocar la revuelta con la brutalidad de sus tropas. Sin embargo, la estrategia de Túpac Amaru II no se basaba solo en la fuerza de los brazos, sino también en la astucia de la mente. Utilizó la geografía de los Andes a su favor, escondiéndose en los cañones y los pasos estrechos, donde los soldados españoles se perdían entre la niebla y el eco de sus propios gritos. Cada victoria, aunque pequeña, alimentaba la esperanza de un pueblo que había aprendido a confiar en su propio valor. El conflicto se intensificó y la sangre de los combatientes se mezcló con la tierra, tiñendo los campos de rojo.
Los relatos de los cronistas españoles describen masacres y torturas, pero también testimonios de valentía y sacrificio entre los seguidores de Túpac Amaru II. La figura del líder se volvió legendaria. Se decía que su voz resonaba como el trueno que anuncia la tormenta y que sus ojos brillaban con la luz del sol incaico. La historia se tejía con hilos de dolor y de orgullo, creando una narrativa que todavía vibra en los corazones de los descendientes. A medida que la presión española aumentaba, el futuro de la rebelión se volvía incierto. ¿Logrará Túpac Amaru II mantener encendida la llama que ha avivado tantos corazones? Bueno, la respuesta se encuentra en los capítulos que están por venir, donde la traición, la valentía y la determinación se entrelazarán en un destino que marcará el rumbo de la historia peruana. Si quieres seguir descubriendo la historia de este rebelde, suscríbete y activa la campana. Los meses que siguieron fueron una danza de sombras y fuego, donde cada amanecer traía el rumor de nuevas escaramuzas y cada anochecer susurraba la presencia de espías entre los propios aldeanos. En la sierra, los pueblos se organizaban en milicias improvisadas, armados con lanzas de madera, machetes afilados y la determinación de defender la tierra que sus ancestros habían labrado con sudor y sangre. Túpac Amaru II, con su porte imponente y su mirada encendida, recorría los caminos de piedra, visitando a los jefes locales, escuchando sus quejas y sembrando la esperanza como si fuera semilla de maíz en la fértil llanura de los valles. Sin embargo, la victoria nunca es completa cuando el enemigo dispone de recursos ilimitados. La corona española, al percibir la magnitud del levantamiento, envió a un nuevo comandante, el teniente gobernador don José de la Torre, un veterano de la Guerra de los 7 años que había aprendido a aplastar rebeliones con mano de hierro. Su estrategia se basó en la división interna. Ofrecía recompensas a quienes entregaran a los líderes insurgentes, prometía tierras y títulos a los que renunciaran al fuego de la rebelión. Así, la desconfianza se infiltró como una serpiente silenciosa entre los camaradas. Una noche, mientras la niebla envolvía los picos de la cordillera, un mensajero llegó al campamento de Túpac Amaru II con una carta sellada con el escudo español. En ella, la autoridad colonial exigía la rendición incondicional del rebelde, bajo la amenaza de una masacre que arrasaría con toda la población del altiplano. El líder, en silencio, sostuvo la carta contra la luz de la fogata, y sus ojos reflejaron una tormenta interna. ¿Cómo responder a una demanda que pretendía aniquilar la dignidad de un pueblo entero? La respuesta, como siempre, surgió del corazón del guerrero. No había capitulación posible cuando la llama de la libertad ya había encendido los corazones de los hombres y mujeres que lo seguían. El día siguiente, los conspiradores que habían aceptado la oferta española pusieron en marcha su traición. En la madrugada, con un grupo de soldados disfrazados de campesinos, se acercó al refugio de Túpac Amaru II, bajo la excusa de buscar ayuda para sus familias. Cuando el líder abrió la puerta, la traición fue revelada con la frialdad de una daga clavada en la espalda. En medio del alboroto, los guardias leales intentaron defender al caudillo, pero fueron superados en número y en armas. La captura fue rápida, y el eco de los gritos de los inocentes resonó como un lamento en la montaña. Encadenado y llevado ante el virrey, Túpac Amaru II se encontró cara a cara con el poder que había desafiado. La corte española, deseosa de exhibir su autoridad, organizó un juicio espectáculo, donde los testigos eran obligados a declarar bajo la sombra de la tortura. Aún así, el líder mantuvo la cabeza erguida, y sus palabras, pronunciadas con la serenidad de un monje, te proclamaron que la lucha no moriría con su cuerpo. Mientras haya latido un corazón que recuerde a los incas, la llama nunca se extinguirá. Resonó en la sala, como un eco que atravesó los muros de piedra. La sentencia fue la ejecución pública, una demostración de fuerza que buscaba ahuyentar a cualquier futuro insurgente. El día designado, la plaza principal de la capital se llenó de espectadores, entre ellos nobles españoles,
criollos ambiciosos y campesinos temerosos. Sobre una plataforma de madera, el rebelde fue atado y los verdugos, con sus cuchillos relucientes, se prepararon para cumplir la orden. En el momento crítico, cuando el silencio se volvió espeso como la niebla de la sierra, una voz surgió entre la multitud. Un joven campesino con la mirada encendida gritó que la sangre del caudillo no moriría en la tierra, sino que sería sembrada en los campos como símbolo de resistencia. El silbido del cuchillo cortó el aire y el cuerpo de Túpac Amaru II cayó al suelo, pero su espíritu, como el viento que recorre los picos, quedó impregnado en la memoria del pueblo. La noticia de su muerte se propagó rápidamente y, lejos de apagar la llama, avivó la determinación de aquellos que habían jurado seguir sus pasos. En las aldeas más remotas, se organizaron comités clandestinos que, bajo el velo de la noche, mantenían viva la llama de la libertad, recordando al líder con cantos y danzas que narraban su valentía. Con el paso de los años, la figura de Túpac Amaru II se transformó en leyenda. Sus descendientes, aunque perseguidos, lograron preservar fragmentos de su linaje y las crónicas de los cronistas españoles, que en un principio buscaban desacreditar al rebelde, terminaron por reconocer la magnitud de su movimiento. La historia le otorgó el título de Último Eco de los Incas, un recordatorio de que la resistencia puede surgir incluso cuando los muros parecen infranqueables. Hoy, al contemplar los restos de los antiguos fuertes españoles y escuchar el murmullo de los ríos que atraviesan los valles, podemos sentir la presencia de aquel líder que con una sola voz desafió a un imperio. Sus palabras siguen resonando en los corazones de los descendientes de los pueblos andinos que hoy luchan por la dignidad, la justicia y el reconocimiento de sus raíces. Cada vez que un estudiante abre un libro de historia y lee el nombre de Túpac Amaru II, revive la llama que una vez iluminó los Andes y que, aunque apagada en forma física, sigue ardiendo en la conciencia colectiva. ¿Te ha sorprendido la magnitud del sacrificio que implicó su lucha? ¿Qué enseñanza crees que podemos extraer de su historia para los desafíos actuales? Deja tus reflexiones en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva sobre cómo este legado influye en la identidad peruana contemporánea. Si este relato ha despertado tu curiosidad y deseas seguir explorando los capítulos ocultos de la historia de América Latina, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Cada historia es una pieza del gran mosaico que conforma nuestro pasado, y juntos podemos descubrir los secretos que aún permanecen bajo la niebla de los siglos. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima, donde desenterramos otra pieza del legado que nos define.